a todos los hermanos que se encuentran en YouTube. Y hoy tengo una prédica que el Señor me dio en la prédica pasada del pastor Elmer, que se llama Emociones engañosas. Entonces yo les estaba preguntando a ustedes qué creían que era una emoción engañosa, y yo puse el pensamiento aquí para que todos lo leamos. ¿Me van a ayudar a leerlo, por favor? Entonces, las emociones engañosas son cuando uno piensa o siente algo que para uno en ese momento es realidad, aunque no es basado en la verdad absoluta. ¿Qué significa eso? Uno puede llegar a sentir algo que no es verdad, que es mentira, ¿sí? Como a veces usted reprobó el examen de inglés y entonces comienza: yo soy un fracaso, yo no sirvo para nada, y eso es mentira, simplemente le fue mal en el examen de inglés. Entonces esas emociones a veces pueden llegar a ser tan reales que uno puede llegar a creerle más a la emoción que a la verdad. Y entonces yo cogí un personaje en la Biblia que tenía emociones engañosas, que era Jeremías. Entonces ustedes me van a ayudar a leer Jeremías 27. Voy a leer el versículo 7, la parte A, en varias versiones. Cuando vamos a leerla en varias versiones no significa que la Biblia cambie, sino que una versión de vez en cuando cambian algunas palabras, pero nos ayuda a ver la colorimetría de la Biblia, a entenderla mejor, ¿sí? Entonces, tú me has persuadido, oh Señor, yo fui persuadido, dice. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducido, pero agárrense que esta está bien potente, que es la Nueva Traducción Viviente. Oh Señor, me engañaste, y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo, y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Jeremías en ese momento estaba en una situación difícil. Hasta sus más viejos amigos estaban esperando a que cometiera un error para criticarlo y decir: él va a caer en su propia trampa, lo querían matar. Súmenle que a eso él lleva 25 años predicando y no veía ni un solo resultado. Antes cada día se le burlaban más y él se sentía triste porque a él lo querían matar. Pero yo veo aquí que Jeremías estaba triste y decía: me has engañado, Señor, y yo me dejé engañar. Pero el Señor realmente no lo engañó. Si vemos Jeremías 1:19, él estaba diciendo: Dios le dijo a Jeremías: ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Él, en vez de prometerle: no, Jeremías, vas a tener la cuenta de Instagram más grande del mundo y van a haber miles de convertidos y te van a mirar muchos en YouTube, el Señor le dijo: van a intentar pelear contra ti. Sé consciente de que el mundo te va a amenazar, pero no lo lograrán porque yo estoy contigo. El Señor sí le estaba diciendo que le iba a pasar por épocas difíciles, pero a veces uno se le olvida, a veces uno se cansa y comienza a sentirse triste, así como Jeremías. Jeremías se sentía tan triste que ¿saben cuál es su libro más famoso? Lamentaciones. A mí me parece chistoso, pero para él no era chistoso. Él escribió todas sus quejas contra Dios ahí en ese libro, y él se sentía muy triste en su corazón y él se estaba quejando contra Dios. Él está diciéndole como: ¿por qué, Señor? Si tú estás de mi lado y tú me llamaste a predicarle a ellos, ¿por qué me siento yo así? ¿Por qué no veo resultados? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me llaman el hombre que vive aterrorizado? Porque él tenía apodos así, todo el mundo lo amenazaba y lo criticaba, y él se estaba quejando contra Dios. Le estaba diciendo: ¿por qué, si yo he sido fiel a ti, me está pasando esto? Y a veces a uno le pueden llegar a pasar cosas así. Uno a veces
tiene una experiencia, porque él estaba teniendo una mala experiencia al predicar la palabra de Dios. Tanto así que él dijo, ¿sabe qué? Yo ya no predico más, hasta aquí llegó. Pero no podía parar de predicar, pero aunque él estuviera teniendo esa mala experiencia. Y a mí me gustaría ver que si Dios le prometió que iba a tener aflicción, y a veces a nosotros nos pasa eso, ¿sí? Que no vemos resultados en la obra. Y entonces también el Señor nos dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Nuestras emociones, a veces lo que sentimos nosotros es real, aunque no están basadas en la verdad. ¿Qué es una emoción? Es como un semáforo. Si tus emociones están bien, la luz está en verde. Si está en regular, está en amarilla. Y si están mal, está en roja. Cuando la luz está roja, ¿qué significa? Que hay algo que Dios tiene que sanar dentro de tus emociones. Y entonces vamos a estudiar lo que pasa cuando tienes estas emociones, ¿sí? Vamos a Proverbios 25, 7. Proverbios 23, la parte A. ¿Qué dice? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El corazón, cuando el Señor habla del corazón, él se refiere a la mente. El responsable de lo que uno piensa no es el cerebro, es la mente. La mente es la que lleva los pensamientos al cerebro. Uno medita en la mente, que la mente hace parte del alma. Entonces nos está diciendo que tal nosotros pensamos, así es como somos. Si una persona tiene emociones engañosas, ¿cómo creen que es una persona? Es una persona triste, como estaba Jeremías en ese momento. Entonces yo quiero enseñarles algo que vi que se llama la neuroplasticidad, que es cuando uno tiene una experiencia, lo que almacena de la experiencia y que uno llega a una conclusión. En esta experiencia almacenamos lo que vimos, lo que oímos, lo que olfateamos en ese día, de pronto lo que gustamos y lo que tocamos, ¿sí? Esas son cosas que están así. Entonces vamos a mirar de pronto la experiencia de aprender a montar en bicicleta. Era un día que había llovido, la calle estaba mojada, olía a tierra mojada, o en Colombia, en Bogotá, contaminación caída. Y ese día tu papá te estaba gritando cómo aprender a montar en bicicleta. Entonces usted se cayó, ¿sí? Usted se cayó y le dolió, y usted almacena cómo le dolió, que era lo que estaba diciendo su papá, cómo se veía el día, que había muchas nubes y todo estaba gris, y a lo que olía. Entonces usted cuando duerme, su inconsciente comienza a pensar en eso, y eso llega a convertirse en algo físico en su cerebro, y usted llega a una conclusión: las bicicletas son del diablo, los días que llueve son horribles. Y usted llega a una conclusión, ¿qué es esa? ¿Por qué? Porque tuvo una mala experiencia. Esa mala experiencia se vuelve un arbolito como este en su cerebro, ¿sí? Las raíces es la experiencia, y el tronco y las ramas son los pensamientos que uno genera a raíz de esa experiencia. Entonces, las bicicletas son del diablo, y entre más pensamientos tóxicos, más les va creciendo acá al lado. Mi papá siempre grita, y más pensamientos tóxicos ahí. Y entonces, quiero que veamos qué es la mente. Y yo estudié sobre esto, y la mente, ellos decían, para no usar la palabra del espíritu, decían biofuerza. Tu biofuerza te sana. ¿Qué querían decir? Que el espíritu sana el cuerpo. Entonces vamos a mirar qué es la mente. La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación, y etc. Entonces, ¿qué fue lo que percibimos?
qué fue lo que pensamos ese día. Entonces, el pensamiento es algo que va a depender qué es lo que crece en nuestra mente, ¿sí? Nosotros no podemos cambiar las raíces, que son la experiencia que tuvimos, pero sí podemos cambiar el producto. Podemos hacer crecer un árbol como este o un árbol como este que está aquí, ¿sí? Depende de lo que nosotros pensemos. Entonces, nosotros podemos reflexionar sobre lo que pensamos. Por ejemplo, le fueron infiel. Si su esposa le fue infiel, esa es su experiencia. Entonces, después crece un pensamiento y usted llega a una conclusión. Todas son iguales, todas las mujeres, o todos son iguales, todos son malos, los hombres son malos, nunca se enfocan en tus sentimientos, las mujeres son malas, yo era un buen hombre y me fue infiel. Entonces uno desarrolla una conclusión. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una mala experiencia? Para esto son los 3 puntos en los que vamos a meditar, ¿sí? El primer punto yo le puse: reflexiona sobre tus emociones hablando con Dios. ¿Están listos para ver una montaña rusa de emociones de Jeremías? Jeremías al rato estaba y al rato estaba Entonces vamos a mirar eso, ¿sí? Jeremías 27 al 10. Oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo me brotan las palabras grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, sigo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre. Su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. He oído muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Qué buena voz, ¿les parece? Me amenazan diciendo: si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen. Entonces nos vengaremos de él. Y después: canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. Pero, sin embargo, maldigo el día en que nací. Jeremías, ibas tan bien. A ver, te estabas alabando al Señor, estabas diciendo que no podías callar aunque todo el mundo hablara de ti. Maldigo el día en que nací. Que nadie celebre el día de mi nacimiento. Y después: ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? Jeremías no tenía un carácter bipolar, no estaba y después él estaba reflexionando sobre sus emociones con Dios. Él las estaba conversando. Él decía: Señor, me siento así, 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 pero yo sé que tú eres así, 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 pero me siento así, así, así. Y él reflexionaba lo que él sentía con Dios. Y si nosotros vemos en Lamentaciones, en Lamentaciones, él decía: me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo: mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo: el Señor es mi herencia y por lo tanto esperaré en Él. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? Él se acordaba de quién era Dios, conversando con Él. ¿Qué nos ayuda a nosotros a cambiar nuestras emociones y lo que sentimos y lo que pensamos sobre una experiencia? Hablar con Dios. A veces la gente cuando ora es como: hola Dios, todo bien, gracias por protegerme, gracias. Y eso es
todo lo que oran y son súper irreales con Dios, porque no todo siempre es perfecto en la vida. Uno a veces se siente mal. A veces a ustedes no les pasa que ustedes ni siquiera necesitan hablar con Dios, simplemente entran a su presencia y comienzan a llorar porque el Señor sabe cómo uno se siente, pero a veces la gente no es real con Dios y necesitamos entender que Él es nuestro mejor y buen amigo y que con Él podemos discutir todo lo que nosotros sentimos y podemos conversar y reflexionar sobre lo que nosotros sentimos. Esto nos va a ayudar a cambiar de pensamiento, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a conversar con Dios. No simplemente es Dios, gracias por la comida, gracias porque no nos hace falta nada. A veces es como cuando usted se va a contarle a su amigo qué es lo que le está pasando, así, pero con Dios, porque el amigo a veces le puede dar malos consejos y puede fomentar esas emociones engañosas que usted está sintiendo. Puede hacer el árbol más grande, y cuando es más grande, usted sabe que es una enfermedad mental, es que la persona se llena de esto en su mente, malas experiencias, y genera pensamientos y pensamientos y pensamientos tóxicos, y a veces genera tanto que el cuerpo piensa que usted está enfermo y comienza a atacarlo a usted mismo porque él siente que está enfermo, porque sus pensamientos son tan tóxicos al punto de que su cuerpo llega a pensar que usted está enfermo. Hoy en día la pandemia mundial no son las enfermedades que antes veíamos, es el mal uso de nuestra mente, porque a veces no sabemos cómo controlarla. A veces nos pasan cosas tan tristes y tan deprimentes que uno dice, ya no quiero más, me siento muy mal, y uno se deja llevar por esos pensamientos en vez de controlarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Controlar nuestros pensamientos, porque si nosotros dejamos que estas malas experiencias nos lleven a cosas malas, por eso es que la gente termina acabando con su vida, porque no controló su mente. Tenemos que aprender a hacer buen uso de nuestra mente. Jeremías llegaba a estar tan mal y él decía, maldigo el día que nací. Muchos dicen que él tenía pensamientos suicidas. Maldigo el día que nací. Pero ¿qué hacía Jeremías? Él traía a su corazón quién era el Señor. Y él decía, yo no voy a dejarme por las situaciones, porque mi Señor no son las situaciones, sino son mis emociones. Mi Señor es Dios, quien me prometió que cuando todos me iban a estar criticando, Él iba a estar ahí para mí. Amén. Entonces, hoy en día vemos que los jóvenes muchas veces se dejan llenar de pensamientos que son malos para su mente, ¿sí? No tienen un amigo que les ha dicho, me siento mal, tengo depresión, tengo ansiedad, a veces algunos que han tenido intentos de suicidio, ¿sí? Y todo el mundo, y él es como que quiere quitarse la vida, él piensa que él está loco, pero ¿por qué es? Porque dejó de ser sus pensamientos. De pronto el pensamiento comenzó como, soy un fracaso, no sirvo para nada. Y la persona llega a creer tanto en eso, aunque no es la verdad, la persona llega a creer tanto en eso, que cree más en su emoción que en la realidad. Nosotros tenemos que dejar de creer en nuestras emociones al 100%, porque las emociones a veces son engañosas, a veces no son reales, pero ¿qué tenemos que aprender a hacer? A esas emociones llevarlas a la Biblia y a lo que nos dice el Señor y decir, bueno Señor, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Lo que estoy sintiendo está bien o lo que estoy sintiendo está mal? Y tenemos que tener en cuenta qué es lo que dice el Señor en la Biblia. Jeremías estaba sintiendo así porque les estaba yendo mal, pero como vimos en Jeremías 1:19, el Señor no le dijo, Jeremías, te va a ir increíble. Luego cuando todos vean que tú eres cristiano, te van a decir, increíble, eres cristiano, wow, increíble, te amo. No, cuando usted le dice a la gente que usted es cristiano,
se volvió esos fanáticos, ahora es uno más de esos locos. ¿Qué le está pasando? Fueron y le lavaron el cerebro, sí, me lavaron el cerebro de todas las porquerías que tenía ahí metidas. Amén, amén. Porque yo no sabía controlar mi mente. Y ahora he aprendido a controlar mis pensamientos por emociones y por verdades bíblicas. Y este es el segundo punto. Reemplaza tus pensamientos por verdades bíblicas. Como estábamos viendo, Jeremías en Lamentaciones estaba diciendo que hace tanto tiempo que no soy feliz y que no tengo paz, que se me olvidó qué es lo que es ser feliz, qué es lo que es tener paz, qué es lo que es tener prosperidad. Hace mucho que ya no la tengo, pero recuerdo en mí, le traigo a mi corazón, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, porque a veces cuando estamos pasando por situaciones donde estamos tristes y donde nuestra vida se pone dura, nosotros decimos: ya no hay razón por la que vivir, todo va a seguir igual, las cosas no van a cambiar. Y entonces por eso es que cometen errores fatales, ¿sí? De quitarse la vida. Pero ¿qué hacía Jeremías? Jeremías decía: mi Señor es bueno. Amén. Y mi Señor no se olvida de mí. Y yo sé que Él me va a traer, y lo que voy a recibir va a ser una gran recompensa por haber sido obediente a Él. Amén. Porque Jeremías, ¿qué pudiera haber hecho? Si hubiera callado, hubieran parado las amenazas, hubieran parado los intentos de matarlo, porque a él intentaron matarlo por predicar, hubiera parado la tristeza. Pero él era obediente a Dios y a su palabra. Y él decía: puede que no esté pasando por el mejor momento, pero yo sé que lo que dice la Biblia es esto, esto y esto, y por lo tanto en eso voy a creer, porque la Biblia es la verdad. Amén. Absoluta. Amén. ¿Sí? Y entonces con esto vamos al tercer punto, que es: restaura diariamente tu lealtad a Cristo. Jeremías 20:9. Sin embargo, sigo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré su nombre, y su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Él tenía que ser fiel al Señor. ¿Qué era lo que estaba diciendo él ahí? Yo no puedo parar de serle fiel. Yo no tengo plan B. Yo no tengo plan C. Mi único plan es serle obediente y serle fiel hasta el día que yo me muera. Y cuando la gente decía que él estaba teniendo pensamientos suicidas, cuando dice maldigo el día de mi nacimiento, pero yo también creo que le estaba diciendo: la única forma en la que yo hubiera podido no ser fiel a Dios era no naciendo. De otra forma, tengo que serle fiel hasta el día de mi muerte. La solución no es quitarme la vida, porque ni aún así dejaré de ser fiel a Dios. Yo tengo que ser fiel a Dios porque Él arde en mis huesos. Amén. Él está en mi corazón como fuego. Yo lo amo tanto que no puedo dejar de hablar sus palabras, porque Él me ha mostrado el plan y el propósito que tiene para mí. Y lo que tiene para mí es grande, y nunca nadie hubiera podido pensar eso. Amén. Para mí. A veces la gente tiende a pensar que usted no puede ser nadie. Pero el Señor, ¿qué dice? El Señor trae sus planes espectaculares y maravillosos para usted y para su vida. Amén. Porque Él es bueno. Sí, Y amén. Él escogió de lo vil y despreciado para glorificar. Entonces vemos que Él tenía que ser fiel a Dios. Él no podía parar de hacerlo. ¿Y cómo hacía esto Jeremías? Acordándose de lo bueno que era Dios. Él siempre se acordaba de lo bueno que era el Señor. Y por eso cuando tú lees Jeremías, el libro de Jeremías está
Él un rato está triste, pero se acuerda de quién es el Señor y se pone feliz, pero después vuelve a como siempre y se acuerda quién es el Señor y está feliz. Y esa era su manera de serle fiel a Él. Él decía, aun cuando no encuentro felicidad, yo le soy fiel a Él porque Él es mi felicidad. Amén. Aun cuando las situaciones me están matando, yo soy fiel a Él porque Él es mi resurrección. Amén. Yo soy fiel a Él porque para Él yo puedo ser alguien cuando el mundo cree que yo no puedo ser nada. Sí, amén. Y entonces vemos que Jeremías era un hombre que traía a su corazón quién era el Señor. La gente lo llamaba como el profeta llorón, pero yo lo veo como el profeta humano, porque él era humano, porque él tenía sentimientos y él a veces se sentía que no podía más. ¿Por qué? Porque era humano. Uno a veces como humano se cansa de las situaciones. Dice, pero es que no puedo más. O sea, es que ya no quiero hacer esto porque me está causando esto y me siento muy triste y ya no quiero hacer absolutamente nada. Ya se me ha olvidado qué es la felicidad. Señor, lo único que he tenido predicando tu palabra han sido amenazas, burlas, gente intentando matarme, hasta mis viejos, mis mejores amigos están intentando y están esperando que yo caiga para adelantarme delante de todo el mundo. Pero ¿qué hacía él? Jeremías no se dejaba llevar por sus emociones engañosas. Esa es la diferencia de Jeremías al resto de nosotros o al resto de las personas hoy en día. Porque vemos que hoy en día un joven tiene unas emociones engañosas y una vez deja crecer el árbol rapidito y una vez se va suicidando, va diciendo que no vale nada, en episodios de depresión y ansiedad. Pero ¿qué hacía Jeremías para superar esto? A mí Jeremías me parece increíble. Él podía superar todo solamente porque traía en su corazón lo bueno que era el Señor. Tú puedes superar cualquier situación, cualquier aflicción, trayendo a tu corazón quién es el Señor, porque Él es el único capaz de sacarte de esas situaciones. Y a veces uno se siente muy triste y eso hay que aceptarlo. Jeremías nos muestra que la vida de él no era para nada perfecta. No pintaba arbolitos y arcoíris por todas partes, sino que su vida era triste. La gente estaba intentando matarlo, pero que él encontraba el descanso para su corazón en Cristo. Ustedes tendrán aflicciones, pero confíen. Yo he vencido al mundo. ¿Tendrán qué? Ya ni lo quieren decir. ¿Tendrán? Aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Jeremías, todos se van a criticar, pero fracasarán porque yo estoy contigo. Amén. Es lo importante, que en medio de toda nuestra situación estemos con Él, porque Él es el único capaz de darnos la victoria. Amén. Entonces, ya sabemos que es una emoción engañosa y cómo prevenirla. Para pasar de esto a eso. ¿Usted le gustaría que sus emociones engañosas pasaran de esto a esto? Comience a conversar con Dios, comience a confiar en quién es Él, comience a ser leal y fiel a su palabra. ¿Sí? Amén. Porque esa es la única manera en la que nosotros podemos llegar a alcanzar la verdadera felicidad. Y cuando tenemos un cerebro y una mente sana, tenemos un cuerpo sano y así evitamos lo que está pasando hoy en día. Porque hoy en día muchos jóvenes han muerto, se han suicidado porque no supieron controlar sus emociones. Y yo no quiero que le pase esto a esta generación, porque nosotros
somos los que estamos demostrando que el Señor es nuestro pastor y que aún en medio de las aflicciones nosotros podemos ser felices y confiar en Él, porque Él es nuestra porción. Por Amén. lo tanto, en Él esperaremos, porque sus misericordias son eternas y jamás Amén. terminan. Su amor es para siempre. Amén. El Señor no te ha olvidado en medio de tu situación. El Señor más se acuerda de ti. Solo necesitas hablarle y decirle: Señor, me siento así, ayúdame a controlar mi emoción. Entonces yo quiero bendiciones y nos vemos en la próxima predica. Yo quiero que nosotros